Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos toca de cerca, algo que mueve el mundo, nos inspira y a veces nos vuelve locos, el amor. Pero no cualquier amor, sino uno que parece trascender lo ordinario, un amor que, según el título de nuestro vídeo, se resume en Hande y Kerem, lo que hace por el amor profundo. ¿Qué es eso que hace a este tipo de amor tan especial? ¿Qué gestos, qué acciones, qué sacrificios son capaces de realizar las personas cuando están verdaderamente enamoradas? A lo largo de este vídeo vamos a explorar esas maravillas, esos actos que, aunque a veces parezcan pequeños, están cargados de un significado inmenso. Así que prepárense porque vamos a hablar de esos momentos que nos sacan una sonrisa, nos conmueven hasta la médula y nos recuerdan la belleza de conectar de forma profunda con otra persona. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es un pequeño gesto para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y nos ayuda un montón a seguir creando contenido que les encante. Y ahora sí, vamos al lío. Cuando pensamos en amor profundo, enseguida nos vienen a la mente historias de películas, de libros, de canciones. Pero lo fascinante es cómo estas historias se repiten en la vida real, en las relaciones de personas que conocemos, o incluso en personajes públicos de los que seguimos sus vidas. Y es ahí donde entran Hande y Kerem, una pareja que para muchos encarna ese ideal de amor profundo, de conexión auténtica y de apoyo incondicional. Claro, ustedes me dirán, ¿pero qué hacen exactamente? ¿Qué son esas acciones que definen su amor? Pues bien, analicemos esto juntos. En primer lugar, un amor profundo se caracteriza por la prioridad. Cuando amas a alguien de verdad, esa persona se convierte en una prioridad en tu vida. Esto no significa que dejes de lado todo lo demás, pero sí que tomas decisiones pensando en su bienestar, en su felicidad, en su crecimiento. Hande y Kerem, a través de sus acciones que hemos podido observar y que se comentan en los medios, parecen tener esa capacidad de anteponerse el uno al otro. Ya sea apoyando carreras profesionales, superando obstáculos personales juntos, o simplemente estando presentes en los momentos clave, demuestran que el otro importa y mucho. Otra faceta crucial del amor profundo es la comprensión y la empatía. No es solo querer a alguien, sino entender sus miedos, sus inseguridades, sus sueños. Es ponerse en su lugar, incluso cuando es difícil, y ofrecer ese espacio seguro donde puedan ser ellos mismos sin juicios. Piénsenlo. ¿Cuántas veces un simple gesto de comprensión puede aliviar una carga enorme? ¿Cuántas veces una palabra de aliento en el momento justo cambia el panorama? Hande y Kerem, en la manera en que se relacionan y se defienden mutuamente, dan la impresión de poseer esta habilidad. No se trata de estar siempre de acuerdo en todo, eso sería irreal. Se trata de respetarse, de escuchar activamente y de buscar soluciones juntos, incluso ante las diferencias. Esa habilidad de ver el mundo a través de los ojos del otro es un pilar fundamental de cualquier relación sólida y duradera. Y hablando de pilares, no podemos obviar la vulnerabilidad y la confianza. Para que un amor sea verdaderamente profundo, debe existir un espacio donde ambos se sientan seguros para mostrar su lado más vulnerable, sus imperfecciones, sus miedos. Y esto solo se logra con una confianza férrea, con la certeza de que el otro estará ahí, no para juzgar, sino para abrazar. En ocasiones hemos visto a Hande y Kerem compartir momentos íntimos, o hablar de sus experiencias personales de una manera que revela esa confianza mutua. No es fácil abrirse por completo, pero cuando se da, la conexión se profundiza de una manera inimaginable. Es como si dos almas se reconocieran y se dieran permiso para ser auténticas. Luego está el apoyo incondicional. Este es uno de los aspectos más hermosos y a la vez más desafiantes del amor profundo. Significa estar ahí en las buenas, por supuesto, celebrando cada logro. Pero sobre todo significa estar ahí en las malas. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando los sueños parecen lejanos, cuando los errores nos golpean, es cuando el amor profundo se pone a prueba y a menudo brilla con más intensidad. El apoyo incondicional no es solo decir estoy contigo, es demostrarlo. Es ser el hombro donde llorar, la mano que levanta, la voz que anima cuando la propia se ha apagado. Y si algo hemos podido percibir de Hande y Kerem es esa sinergia, esa fuerza que sacan uno del otro, esa capacidad de impulsarse mutuamente a ser mejores personas y a superar adversidades.
Otra acción que define el amor profundo es la capacidad de sacrificio. Y ojo, no hablo de sacrificios que te hagan sentir resentido o que te roben tu propia identidad. Hablo de esos sacrificios voluntarios hechos con amor, que demuestran que estás dispuesto a renunciar a algo por el bienestar o la felicidad del otro. A veces, puede ser ceder en una decisión, adaptarse a un cambio que beneficia a la pareja, o incluso, en situaciones más extremas, poner las necesidades del otro por encima de las propias. Las parejas que experimentan un amor profundo suelen tener esta chispa de generosidad, de querer dar, de querer hacer feliz al otro, incluso si eso implica un pequeño esfuerzo personal. Y no podemos olvidar la comunicación abierta y honesta. Parece obvio, ¿verdad? Pero en la práctica, ¿cuántas veces fallamos en esto? El amor profundo florece en un terreno de comunicación clara, donde se pueden expresar pensamientos, sentimientos, necesidades y expectativas sin temor a ser malinterpretados o rechazados. Es un diálogo constante no solo de palabras, sino también de gestos y de miradas. Cuando Andy y Kerem interactúan, parece que hay esa facilidad para entenderse, para comunicarse no solo a un nivel superficial, sino a un nivel más profundo, donde las palabras a veces sobran. Esa conexión que va más allá de lo verbal es un sello distintivo de las relaciones que perduran y crecen. Además, un amor profundo implica celebrar las diferencias. Es fundamental entender que dos personas no son iguales, y eso es algo maravilloso. En lugar de intentar cambiar al otro, el amor profundo abraza esas diferencias, las valora y las utiliza para enriquecer la relación. Es como tener dos piezas de un rompecabezas que, aunque distintas, encajan a la perfección para crear una imagen más completa y hermosa. La forma en que Andy y Kerem parecen complementarse, aportando cada uno sus cualidades únicas, sugiere que han sabido valorar y celebrar esas individualidades dentro de su unión. Y finalmente algo que a menudo se pasa por alto, pero que es crucial, es la reafirmación del amor. No se trata de dar por sentado que el otro sabe que lo amas. Se trata de decirlo, de demostrarlo, de recordarlo. Gestos cotidianos, palabras de cariño, sorpresas, detalles, todo suma para mantener viva la llama del amor profundo. Es como regar una planta para que siga creciendo y floreciendo. Y cuando observamos a Andy y Kerem, podemos inferir que existe esa intención constante de mantener esa conexión viva, de nutrir su amor día a día. En resumen, lo que hace Andy y Kerem por su amor profundo y en general, lo que hace que un amor sea profundo y verdadero, se resume en una serie de acciones y actitudes, la prioridad que se dan mutuamente, la comprensión y empatía que practican, la vulnerabilidad y confianza que comparten, el apoyo incondicional que se brindan, la capacidad de sacrificio con amor, la comunicación abierta y honesta, la celebración de las diferencias y la reafirmación constante del amor. Son esos pequeños y grandes actos, esas decisiones conscientes de poner al otro en un lugar especial, los que construyen una relación sólida, resiliente y, sobre todo, llena de amor. No se trata de ser perfectos, sino de ser auténticos, de ser presentes y de elegir amar, día tras día. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que les haya resultado tan inspirador y reflexivo como a mí. Hemos explorado esas acciones que definen un amor profundo, utilizando la dinámica de Andy y Kerem como un bello ejemplo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué actos consideran que son los más importantes en una relación? ¿Qué es lo que más valoran en el amor profundo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y dialogar con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, por favor, regálenos un gran like. Compartan este vídeo con amigos y familiares a quienes creen que les pueda interesar. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.